Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar a ver la asignatura de desarrollo humano. Vamos a ver qué es el desarrollo humano, cuáles son las competencias de esta materia y por qué es importante para nosotros tener un desarrollo como seres humanos. Primero, ¿cuáles son las competencias del desarrollo humano? ¿Cuáles son las competencias? Bueno, contribuir con los estudiantes al desarrollo de la comprensión de sí mismo a través del estudio de las dimensiones cognitivo, intelectual, afectivo, emocional y social, y entender la importancia del ser humano como transformador de la realidad. También tiene una gran importancia en el desarrollo de las competencias académicas y laborales para mejorar pues nuestra calidad de vida. ¿Sí? El desarrollo humano es un indicador de la calidad de vida. Y como maestro, pues también me proporciona para ustedes estrategias y herramientas metodológicas para mejorar mi desempeño profesional y a la vez que ustedes puedan tener un mejor desempeño profesional una vez que tengan su licenciatura o su ingeniería. Pero entonces, si sirve para todo esto y estas son sus competencias, pues, ¿qué es el desarrollo humano, verdad? Bueno, vamos a ver qué es el desarrollo humano. Primero hay que entender cuáles son los objetivos del desarrollo humano. Primer objetivo, exponer los conceptos y nociones que permiten la comprensión de las dimensiones del desarrollo humano, ¿sí? Vamos a entender cuáles son las dimensiones, qué abarca el desarrollo humano y también proponer estrategias que permitan estimular el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Para esta materia vamos a ver tres unidades de formación. Esta primera unidad uno, que son los fundamentos sobre el desarrollo humano. También vamos a ver las teorías sobre el desarrollo humano y los elementos básicos del desarrollo humano. Posteriormente, en las siguientes clases vamos a ver la unidad 2, que es la dimensión cognitivo-praxeológica, la unidad 3, que es la dimensión afectiva, emocional y desarrollo psicosocial, y la ética y la moral, como un ser emocional. Tal vez hasta este momento haya bastantes conceptos que no entiendan del todo. Bueno, no hay problema. A lo largo de la clase se van a estar explicando cada uno de los conceptos. Si hay alguna palabra que no la entienden, pues pueden anotarla y buscarla en el diccionario, en internet. Entonces vamos a empezar con la materia, ¿sí? Unidad uno, Fundamentos del desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? Para ustedes, pónganse a pensar un poco o intenten reflexionar. ¿Qué se imaginan o qué creen que es el desarrollo humano? Bueno, tal vez ya hicieron sus propias definiciones. Vamos a ver qué es el desarrollo humano desde diferentes dimensiones. Primero, desde la perspectiva psicológica, ¿sí? Desde la perspectiva psicológica, el desarrollo humano
es definido como la evolución, el cambio y el crecimiento global de las personas. Esta definición se encuentra en el libro que por ahí le subí al Google Classroom, ¿sí? La evolución, el cambio y el crecimiento global de las personas. Sabemos que todos los seres humanos estamos en constante cambio, estamos evolucionando, tanto mental como físicamente. Bueno, queremos que esos cambios sean para crecer como personas. ¿Qué implica el crecimiento como personas? Bueno, vamos a ver qué implica ese desarrollo como personas. Desde una perspectiva educativa y social, el desarrollo humano considera a las personas como el centro principal de atención, a quienes se les debe otorgar oportunidades concretas para un desarrollo equilibrado e integral, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva psicológica, es la evolución y crecimiento de las personas, mientras que desde la perspectiva educativa y como sociedad, es cuando se considera a las personas como el centro principal de atención, a quienes se les debe dar oportunidades, ¿sí? Oportunidades específicas para para poder lograr un desarrollo equilibrado e integral. ¿Qué tipo de oportunidades creen que necesitamos para tener un desarrollo humano integral? Es decir, en todas sus dimensiones. Bueno, necesitamos oportunidades obviamente de trabajo, ¿sí? Oportunidades no solo de empleo, sino también de educación. Debemos tener varias opciones donde podamos eh, continuar educándonos, ya sea internet, acceso a libros, acceso a una escuela, y también debemos tener oportunidades de trabajo en donde pues se nos trate de forma digna, podamos seguir creciendo conforme desarrollemos más habilidades, pero también un desarrollo humano pues incluye nuestro cambio de paradigmas y cambio emocional para bien, tal vez liberar o lograr lograr eh, pues tratar nuestros traumas, fortalecer este, nuestras buenas emociones, y pues eso es el desarrollo humano. ¿Desde cuándo existe el poder crecer como seres humanos de forma integral en en nuestras dimensiones emocional, física? Bueno, eso existe desde que los seres humanos existen, ¿sí? Desde que se tiene se tiene registro de la humanidad, desde ese entonces podemos decir que existe el desarrollo humano. Al inicio, pues se centraron principalmente en los niños y las niñas, en la infancia, como el principal eslabón del desarrollo humano. Pero en la actualidad también los estudios están centrados en los adultos y las personas en etapas de vida más avanzadas, así como en la mujer. Entonces, hablar de un desarrollo humano, del crecimiento de las personas, no es desde la etapa de niños. También nosotros como adultos
Incluso personas de la tercera edad, pues también ellos necesitan seguirse desarrollando en diferentes facetas. Hay una película que me gusta mucho, es dramática, se llama Sueños de Fuga. Creo que en inglés es Red Choke Redemption, no recuerdo, pero se llama Sueños de Fuga, el título en español. Pues muestra cómo personas que han estado en cadena perpetua, o sea, durante 40, 80 años y salen debido a buena conducta, pues se les hace difícil integrarse a la sociedad. Incluso hay una persona de la tercera edad en la película que opta por quitarse la vida porque no se puede integrar. Estuvo tan acostumbrado a la prisión toda su vida que no se puede integrar a la sociedad y ese desarrollo humano pues no lo tuvo del todo. No tiene más, tiene menos oportunidades laborales, emocionales. Entonces, no solamente los niños son un eslabón importante del desarrollo humano, ¿sí? También nosotros como adultos y las personas de la tercera edad, así como la mujer en especial, que en muchas ocasiones la mujer es más vulnerable a ciertas situaciones, pues debido a, al machismo que predomina en ciertas sociedades, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios enfocados ya no solo en niños, sino también en adultos, en personas de la tercera edad o etapas de vida más avanzadas y en la mujer. Así que el desarrollo humano es continuo. Ahorita vivimos en una gran o en una gran aceleración de cambios sociales, culturales, históricos. Las cosas están pasando muy rápido. La tecnología también se está desarrollando muy rápido. Entonces, los seres humanos cada vez se enfrentan a nuevos retos y a todos esos cambios culturales, cambios históricos a los que se deben de enfrentar, pues para lograr salir victorioso de esos retos, todos necesitamos tener un buen desarrollo como seres humanos. Por ejemplo, las generaciones de los 90, imagínense la generación de los 90, de los 80, todos los cambios que han visto, desde la creación o desde la globalización del celular, la computadora, el internet, las redes sociales. Ahora tal vez ustedes mismos se enfrenten a problemas como el uso de la computadora. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la computadora, pero tal vez no para todos sea fácil estar aquí conectándose y es un gran reto, pero también es un indicador de que como seres humanos se están desarrollando y están estudiando, ¿verdad? Siguen creciendo, no importa su edad. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir el desarrollo humano? ¿Sí? ¿Cómo podemos medir el desarrollo humano? Bueno, un indicador es la esperanza de vida al nacer. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, bueno, no sé si ustedes estén tomando la clase de otra parte de la República, así que vamos a hablar de México en vez de Nuevo León. Vamos a ver cuál es la esperanza de vida al nacer en México. Y eso lo podemos investigar en Google. Debe estar alrededor de los 70 años, pero vamos a ver se actualiza, ¿verdad? Se actualiza cada cierto tiempo. Por ejemplo, para el 2018 pues estaba en un promedio de 73 años.
¿sí? De hecho, dice que al 2022, para 2022, bajó la esperanza de vida de 75 años a 71 años, ¿sí? El índice de logro educativo, es decir, primero a nivel país, ¿cuántas personas, sí, pueden ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, incluso hacer una maestría o tal vez un doctorado, ¿sí? ¿Hasta qué nivel educativo pueden llegar? Ese es otro índice del desarrollo humano, ¿sí? Otro índice para medir el desarrollo humano. También el ingreso per cápita que le permite sustentarse económicamente accediendo a una independencia parcial y o global, ¿sí? Es decir, lo que ganas o el salario que tienes mes tras mes, que te permite ser independiente de cierta manera, porque de nada sirve tener un salario alto si hay una gran inflación, ¿verdad? No te alcanza a comprar, se pierde el poder adquisitivo. De hecho, ustedes se han dado cuenta cómo a través de los años aquí en México, vamos a decir del 2000 al 2022, se ha perdido el poder adquisitivo. Los salarios no han aumentado mucho, pero ¿qué tal los precios? Los precios de los productos se han ido a la alza, ¿sí? Entonces, el ingreso per cápita o el ingreso, ¿sí?, que tenemos por cada uno de nosotros, que nos permite vivir de forma independiente y o global, es otro indicador del desarrollo humano. También los años de escolaridad a los que podemos acceder. Y por último, la longevidad, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo vamos a vivir. Bueno, ahora vamos a hablar de la psicología del desarrollo. ¿Qué es? ¿Qué es la psicología del desarrollo? Es la disciplina científica del conocimiento que agrupa elementos de la biología, la fisiología, la medicina, la educación, la psicología, la sociología y la antropología. ¿Y qué busca la psicología del desarrollo? Bueno, busca describir y explicar los cambios sufridos por los individuos a lo largo de su desarrollo vital social. Entonces, la psicología del desarrollo busca explicar los cambios que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque entre más sepamos sobre cómo y por qué crecemos o cambiamos y más control tengamos sobre este proceso, mayor será nuestra influencia positiva sobre la vida de los niños, adolescentes y nuestra propia vida. Sí, pues entre más sepamos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos felices, por qué tenemos ciertos traumas, por qué nos sentimos o tenemos cierta confianza en nosotros mismos o por qué no la tenemos, vamos a tener más control de, de nuestro desarrollo y del desarrollo de los demás, del desarrollo de nuestros hijos o del desarrollo de nuestros primos, sobrinos o nuestro círculo, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces eh, alguien
Alguien dice, ay, por qué seré de esta manera? ¿Verdad? ¿Por qué seré tan enojón? Y tal vez hay algo que lo explica, ¿verdad? Durante su infancia o su adolescencia. Generalmente, de los años, el del año 0 al año 8 de nuestra vida, o sea, nuestra infancia, determina en gran medida nuestra psicología. Claro que se puede cambiar, ¿verdad? Pero determina en gran medida muchas de nuestras actitudes, también la crianza que tenemos. Y bueno, el saber por qué tenemos ciertos cambios o cómo y por qué crecemos nos va a ayudar a tener más control de nuestra vida, de nuestro proceso de crecimiento. Entonces, para, para la clase, con propósitos solamente didácticos, vamos a dividir el desarrollo en ciertas áreas. El desarrollo humano puede ser o es el desarrollo físico, también es el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. ¿Qué es cada una de estas dimensiones del desarrollo humano? Bueno, el desarrollo físico son las bases genéticas del desarrollo. Sí, porque genéticamente nosotros tenemos, tenemos ciertas actitudes o cierta personalidad. Vamos a llamarlo de forma más correcta, cierta personalidad. Parte de nuestra personalidad ya es heredada. Además, también podemos, bueno, pero ahorita solo vamos a hablar del desarrollo físico, ¿verdad? No de la personalidad. Dentro de nuestra genética podemos tener algo que beneficie nuestro desarrollo o perjudique. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo tengo una malformación que no me perjudica, de hecho, ni siquiera es notoria, pero tengo dos campanillas. Es algo tal vez que les suene extraño o tal vez conozcan a alguien, pero eso a veces me dificulta hablar. También tengo el paladar hendido. Como les comento, no es notorio, o sea, no se ve, no lo puedes notar a simple vista, pero si de repente se me dificulta hablar, se me dificulta este, pronunciar ciertas letras como la S en especial. A veces la arrastro mucho. Pero bueno, esas son las bases genéticas del desarrollo también. eh, Nací con pie plano. Ahorita pues ya con zapatos ortopédicos se mejoró el pie. Pero es otro problema. De pequeño me caía mucho. Entonces, las bases genéticas del desarrollo afectan esta dimensión del desarrollo físico. Lo pueden afectar para bien o para mal. El crecimiento físico, el desarrollo motor y de los sentidos, que no todos desarrollan los sentidos o a veces tienen una capacidad motriz diferente o una discapacidad. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que este, cognitivamente está bien, ¿sí? Él no tiene ningún problema cognitivo. Es muy inteligente, entiende tanto de sarcasmo, emociones, como de conceptos, pero tiene una dificultad motriz que no le permite hablar bien ni caminar. Sí, camina algo chueco y no puede modular las palabras. Habla como, este, eh, torciendo la boca. Ese es, por ejemplo, un ejemplo del crecimiento, del desarrollo motor y de los sentidos que a veces no se da del todo. También tenemos la salud, la nutrición y el funcionamiento sexual. Por otro lado, tenemos el desarrollo cognitivo.
¿Qué involucra el desarrollo cognitivo? Los procesos intelectuales, el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento, poder hacer juicios, es decir, razonar, y la solución de problemas. El desarrollo emocional, como son el apego, la confianza, la seguridad, los afectos, los vínculos con otras personas, el temperamento, el autoconcepto y las alteraciones. Y por último, el desarrollo social, que es la socialización, el desarrollo moral, las relaciones pares y la familia, los procesos familiares y la vocación. Entonces tenemos estas dimensiones del desarrollo: física, cognitiva, emocional y social. Hay algunas teorías que nos explican cómo se da el desarrollo humano. Algunos psicólogos como Vygotsky, Sigmund Freud, nos explican a su manera, ¿verdad? Formulan su teoría de cómo se da el desarrollo. Y vamos a ver cada una de estas teorías. Primero tenemos la teoría psicosexual de Sigmund Freud. ¿Cuál es el principio de la teoría de Sigmund Freud? Bueno, que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Es decir, que nuestra conducta es inconsciente. Él decía que mm, está muy relacionada a nuestros impulsos sexuales, nuestra conducta, y tiene tres instancias de la personalidad: ello, yo y el superyo. Vamos a ver cuál es cada una de las instancias de esta personalidad. Primero, el recién nacido. El recién nacido es el ello, y de hecho no importa que no estemos recién nacidos. Podemos tener esa instancia de la personalidad, o de hecho él explica que la tenemos, que buscamos inconscientemente la gratificación inmediata. Bueno, es cierto, muchas veces queremos sentir cierto placer de inmediato, como a veces no queremos, eh, sabemos que no debemos de comer cierta chatarra, pero nos produce placer comer esa chatarra, una hamburguesa, ¿verdad? A veces nos estamos cuidando, pero queremos esa gratificación inmediata, o queremos lograr algo así rápido, ¿verdad? A veces las cosas toman mucho tiempo, pero nosotros queremos acelerar el proceso. Entonces, inconscientemente buscamos que la sensación de placer, la gratificación, sea inmediata. Tenemos también el primer año, que es el yo, en donde se encuentra una manera para la gratificación. Como que una manera para la gratificación. Bueno, te das cuenta que, por ejemplo, si lloras, te atienden, te van a dar de comer. O si haces algo bien, te dan un premio. O que si gritas, te van a prestar atención. Entonces ahí encuentras el yo, una manera para la gratificación. Y de los 5 a los 6 años se desarrolla la conciencia, lo que deberías y no deberías hacer, o lo que deberías ser y no deberías ser, que es el super yo. Es decir, de los 5 a los 6 años ya podemos, ya podemos discernir claramente entre lo que
está bien y lo que está mal y lo que deberías y no deberías hacer. Entonces, Sigmund Freud, eh, como psicólogo clínico, aliviaba a sus pacientes hablando libremente sobre su niñez. Así que concluyó que los niños eran seres sexuales y cada uno en su adultez expresaba la forma en que se les había permitido manifestar sus impulsos. Es decir, que dependiendo de su niñez y cómo habían manifestado este, su sexualidad o así, o sus impulsos, no solamente sus impulsos sexuales, sino sus impulsos de forma general, era como se iban a expresar durante la adultez. Y había ciertas etapas, de los 0 a 1 años era la etapa oral, de los años 1 a 3 años era la etapa anal, de los 3 a los 5 años era la etapa fálica, y de los 6 a los 11 años era la etapa de latencia. Y por último, la etapa genital de los 12 años en adelante. Y de hecho, aquí es algo importante de recalcar, en su investigación, en su ensayo que realicen como tarea, tomen muy en cuenta desarrollar la explicación a detalle de cada una de las etapas en las que se basaba Sigmund Freud o que estableció Sigmund Freud como etapas del desarrollo. Bueno, siguiendo tenemos la teoría psicosocial de Erik Erikson. ¿Qué decía esta teoría? ¿Cuál era el principio? Que la personalidad está influenciada por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. ¿Cuáles son las crisis durante las etapas de vida? Primero, en el nacimiento tenemos la crisis de confianza contra desconfianza, que es del nacimiento a los 18 meses. Y la virtud que se tiene, pues es la esperanza. Luego tenemos la etapa de autonomía contra vergüenza y duda, que es de los 18 meses a los 3 años. Y la virtud es la voluntad. Y por último, tenemos la etapa de la iniciativa versus o contra la culpa, que es de los 3 a los 6 años, que la virtud es el propósito. Después de los 6 a los 12 años, tenemos la etapa de la industria versus la inferioridad, donde la virtud es la habilidad. De los 12 años a la adultez, tenemos la identidad versus la confusión de la identidad, que es algo muy común en los adolescentes, ¿verdad? La transición de adolescente a adulto, no sabes quién eres del todo, estás en un constante cambio y la virtud es la fidelidad. A la adultez, en la adultez temprana tenemos la crisis de la intimidad versus el aislamiento. La virtud es el amor. Después la generatividad versus el estancamiento, que es en la adultez media. Virtud, el cuidado. Y por último tenemos la crisis de la integridad versus la desesperación, donde la virtud es la sabiduría y esta se lleva, esta crisis de la integridad contra la desesperación se encuentra en la adultez tardía. Entonces,
Pongan mucha atención. Aquí ya llevamos algo importante como, como base de su tarea. Como base de su tarea, pues algo importante de la presentación que pueden desarrollar son las teorías del desarrollo, ¿sí? ¿Qué consejos les doy? Por ejemplo, buscar de su parte para realizar su ensayo, cómo es que los recién nacidos en el ello buscan inconscientemente la gratificación, cómo encuentran una manera para la gratificación en el yo y cómo desarrollan la conciencia en el super yo, así como explicar a qué se refiere cada una de estas etapas. Y por otro lado, ¿sí? En la teoría psicosocial de Eric Erikson, explicar a detalle las crisis de, de la personalidad a lo largo de la vida. De hecho, también les voy a estar subiendo un video donde les doy un ejemplo de cómo hacer su tarea. Sé que tal vez ahorita tengan pues bastantes dudas, no han llevado alguna clase totalmente en línea o no han hecho algún ensayo, no han utilizado Word, no han investigado, no han investigado de forma autónoma o autodidacta. Entonces no se preocupen, igual les voy a estar ayudando con un ejemplo de cómo realizar su tarea. Y bueno, tenemos la teoría ahora de Iván Pavlov, que es el conductismo, y la desarrolló junto con J. Watson. ¿Qué dice la teoría del conductismo? Bueno, que las personas responden a una acción. El ambiente en el que nos desenvolvemos controla nuestra conducta. Iván Pavlov estableció la respuesta a un estímulo, que la respuesta a un estímulo ocurre después de asociarse en repetidas ocasiones. Entonces, de su parte, ustedes pueden investigar cuál fue el experimento de Pavlov para llegar a este principio. Es un experimento muy interesante de la salivación. Em, Ahorita pues les estoy explicando, no les estoy explicando completamente a detalle cada uno de los puntos porque no acabaría, ¿verdad? Me tardaría horas y horas, pero vamos a dedicarle durante la semana tiempo, le vamos a dedicarle tiempo a esta tarea, al menos una hora, media hora diaria, para que la puedan entregar para el viernes. Y bueno, siguiendo, no vamos a desviarnos mucho en la tarea, eso lo vamos a hacer en otro video. Aquí tenemos el principio de J. Watson, que es el estímulo de respuesta a niños para controlar y manipular los pensamientos. Y pueden investigar este experimento, el niño Albert. De Pablo pueden investigar este experimento, el perro y la campana. Después tenemos la teoría de B. F. Skinner, que es la teoría del conductismo en condicionamiento operante. ¿Qué dice esta teoría? Que las personas responden a una acción, el ambiente controla la conducta. B. F. Skinner estipuló esto. Un organismo repite una conducta que se ha reforzado positivamente y abstiene una respuesta que haya sido castigada. Eso es la modificación de conducta.
Para que haya podido llegar a este principio, pues B. F. Skinner tuvo que desarrollar una investigación y un experimento, que es el experimento de investigación de las ratas y palomas. Bueno, ese es es parte de su investigación, de su tarea. Luego tenemos a Albert Bandura, que establece la teoría de aprendizaje cognitiva. ¿Y cuál es el principio? Que los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos. O sea, que los niños aprenden mediante el ejemplo. Tienen un aprendizaje observacional, ¿sí? Las personas inician o adelantan su aprendizaje al elegir modelos a quienes imitar. Y dentro de su investigación que Albert Bandura hizo y que ustedes van a desarrollar en su tarea es la del muñeco bobo. Luego tenemos la teoría de aprendizaje cognitiva de Jean Piaget, donde establece que entre la infancia y la adolescencia existen cambios cualitativos en el pensamiento y lo divide en etapas. Primero la etapa sensoriomotora, que es desde que nace hasta los 2 años. ¿Qué hace en esta etapa? Bueno, por medio de los sentidos y el motor fino grueso, interactúa por el ambiente, ¿sí? Donde el niño acostumbra a estar tocando, metiéndose en la boca todo. Él lo llamó la etapa sensoromotora. En cambio, Sigmund Freud lo llamó la etapa oral. Así que vamos a ver estas diferencias, lo que establecía cada uno. Luego tenemos las etapas preoperacionales, que es de los 2 a los 7 años, donde utilizan símbolos que representan personas, lugares y eventos. Esencial, juego y el lenguaje. Luego, de los 7 a los 11 años, la etapa de las operaciones concretas, donde ya un niño puede solucionar problemas concretos. Y por último, de los 11 años a la adultez, las operaciones abstractas, donde piensa de forma abstracta y resuelve problemas hipotéticos. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir forma abstracta? Bueno, por ejemplo, las matemáticas son operaciones abstractas, problemas que no son reales, son formulados o ideados, pero ya los puedes resolver. El aprendizaje se da por la organización, la adaptación y el equilibrio. Tenemos después la teoría de Lev Vygotsky, que establece la teoría sociocultural. En la teoría sociocultural tiene el principio que la interacción social es esencial para el desarrollo cognitivo. Destaca la participación activa de los niños con su ambiente, y que es lo más importante para la interacción social en la teoría sociocultural. El lenguaje es de lo más importante, poder expresar el conocimiento e ideas y aprender y pensar acerca del mundo. ¿Cuál es la zona de desarrollo próximo? La zona en que se está acercando a realizar una tarea por sí solo. Tenemos después la teoría bioecológica de Uri Bronfenbrenner, que establece que el desarrollo sucede por medio de la interacción entre una persona en desarrollo y 5 sistemas contextuales, o sea, 5 sistemas a su alrededor.
¿Cuáles son estos sistemas? El microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema. Aquí está qué significa cada uno de esos sistemas contextuales. Primero, el microsistema se refiere a la familia, que son padres, hermanos, puede ser la iglesia, el servicio de cuidado, el vecindario donde se desarrolla, los pares, o sea, con quién se junta de forma, de forma par, o sea, uno a uno, la escuela. Y esto también forma parte del mesosistema. Por otro lado, en el exosistema tenemos la familia extensa, lo que son tíos, abuelos, primos, también el vecindario, los servicios comunitarios, el contexto laboral de los padres, los medios de comunicación y los amigos de la familia. En el macrosistema tenemos las actitudes, las creencias y la herencia de la cultura, porque efectivamente cada cultura nos deja diferente herencia. En México no tenemos la misma cultura que en África o que en Sudáfrica o que en Europa, ¿verdad? Son diferentes culturas y todo esto forma parte del cronosistema, ¿ok? Entonces vamos a ver que el microsistema es la interacción dentro de un entorno, ¿sí? Donde el, el ser humano desde su infancia se desarrolla en el hogar, la escuela, el vecindario, y el mesosistema añade la comunidad religiosa, si es que profesan alguna religión, y los grupos de pares. Después, el exosistema, tenemos a los amigos de los padres, los medios de comunicación, sistema educativo, es decir, a la escuela en la que va, la forma de enseñanza de la escuela a la que va. En los macrosistemas tenemos los valores, las costumbres y los sistemas sociales. Y por último, en el cronosistema tenemos las condiciones personales y sociales que cambian a lo largo de la vida. Así que esas son las teorías del desarrollo, ¿sí? Nos va a tocar a nosotros en nuestra investigación exponerlas más a detalle. Y ahora vamos a ver que el estudio del ser emocional y la formación integral son parte importantísima de nuestro desarrollo humano, debido a que es importante y necesario volverse hacia el estudio interior del ser humano, lo que lleva a observar y evaluar comportamientos de las personas a lo largo de su ciclo vital, no solo a la luz de un coeficiente intelectual o cognitivo, sino además equilibrado con la dimensión emocional, ¿sí? Eso involucra una formación integral, no solo concentrarnos en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional. ¿A qué me refiero? O bueno, no me refiero yo, se refiere Montessori, ¿sí? En 1991 estableció esta definición. Pues que no solo es importante que un ser humano pueda aprender a resolver problemas que involucren cierto razonamiento o lógica estructurada, como problemas matemáticos, problemas de acomodos, de dibujos, sino que es importante que aprenda a resolver problemas emocionales, conflictos sociales, que aprenda a conocerse a sí mismo y a poder manejar sus emociones. Y bueno, esto es parte
la presentación del desarrollo humano, ¿sí? De esta presentación nos vamos a basar para realizar nuestra tarea. Para esa tarea, igual les voy a realizar un video explicativo, un ejemplo de cómo pueden realizar esa tarea. Y entonces hasta aquí llega la parte teórica de la clase, la explicación, y estamos en contacto por medio de Classroom y de WhatsApp. Hasta pronto.